Este episodio va a ir sobre business y startups. ¿Cómo ha sido todo este camino y la gestión, sobre todo de la incertidumbre? Vamos a desarrollar un modelo de negocio para, en este caso, una idea de qué. Andrés, se me ha ido lo que estaba diciendo. ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos al 10º episodio de Skynet is Coming, vuestro podcast de inteligencia artificial. Favorito. Ya llevamos 10 episodios. 10 episodios. Y este es un episodio, nosotros, como bien sabéis, somos una startup de inteligencia artificial que decidimos desde el principio llevar a cabo este proyecto para dar a conocer nuestro sector al público de YouTube. Poquito más, porque sí que es verdad que se hace un montón de contenido sobre inteligencia artificial, pero un tipo de contenido a lo mejor pues diferente y de tertulia, que sí que es verdad que veíamos que en un espacio que todavía no estaba demasiado copado, ¿no? Lo único es que siempre hemos estado hablando de pura inteligencia artificial, sí que es verdad que, bueno, también cosas que giran en torno a ella, ¿no? Legislación, diferentes aplicaciones y demás. Un poco a nivel técnico también. Bastante. A nivel técnico también, sí, para que los que seamos más frikis pues podamos también sentirnos arropados. Y hoy vamos a, obviamente sigue esa temática inherente en el espacio, pero vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de lo que somos, que al final es una startup. Y este episodio, como también veníamos anticipando en algunas veces que lo hemos comentado en otros episodios anteriores, va a ir sobre business y startups, cómo es la vida de una startup y su interacción con el entorno, con la sociedad, y en este caso, pues obviamente nos iremos llevando nuestra experiencia en lo que es la startup de inteligencia artificial, ¿no? Cómo es sobrevivir y no morir intentándolo. Efectivamente. Es un episodio muy especial para nosotros porque es el episodio en el que vamos a hablar y a reflexionar sobre muchas cosas Totalmente. que nos han pasado. Porque, Andrés, no sé si tú conoces esta métrica, pero el 90% de las startups mueren en los 3 primeros años. Sí, eso me dijiste Una vez, ¿eh? Y llevamos casi el doble. Llevamos casi el doble, sí. Es increíble, por eso es un... Yo creo que es un poco el hecho de rendirse, ¿no? Que al final es lo que dicen de... El que lo consigue es que no se rinde. No es que monte una primera cosa y la primera cosa es la que salga. Exactamente. Sino que al final no te rindes y por lo tanto... Efectivamente. Consigue. No, porque al final acertar a la primera es complicado, pero al acertar si sigues a la décima, claro. Pues claro, sí que... Hay una frase que dice, si te quedan 30 intentos para acertar, ¿cuánto tardarías en fallar, no? Efectivamente. No, y es la frase famosa esta de, creo que es Edison, que dice de que yo no sé, ¿cómo era? O sea, cuando inventó la bombilla, le dijeron, ¿ha comprendido usted cómo se hace una bombilla, ¿no? Y dijo, no, he comprendido cuántas son 1000 formas de no hacer la bombilla. Claro. Y claro, a 1001 me salió, ¿no? Salió, de verdad. Entonces de verdad, es así, o sea, y es la vida de la startup. Entonces, vamos a comentar un poco esto, ¿no? ¿Qué es una startup? Que sí que es verdad que hay un montón de definiciones. Está la que suele haber en los foros de inversión, que se suele decir, pues una empresa joven, con un modelo de negocio escalable, lo típico de que los ingresos siempre van pues eso, en una parábola y los costes son siempre lineales y con una pendiente muy bajita. Claro. Si no, al inversor no le gusta. Pues eso es la definición de más, pues eso, que se mueven estos foros más técnicos de startup. ¿Qué definición tienes tú así a nivel personal y sobre todo después de todos estos años, Andrés, de lo que somos nosotros, lo que es una startup? Yo creo que es más a nivel, pues eso, inicial, ¿no? Startup es como que acaba de empezar, Claro. lleva poco tiempo. Claro. Y ya cuando, pues como te haces mayor, ¿no? Como cuando eres joven y pasas adulto, ¿no? Pues lo Claro. mismo. O sea, llega ya un momento en el que no sé cuándo, claro. La verdad, cuando das ese paso de pasar de ser startup a ser una empresa. Una empresa, claro. Que ganes mucho dinero o que sea rentable o que... Claro. la verdad es que nunca lo he visto, si hay algún... Sí, teóricamente tu modelo de negocio es nuevo normalmente, estos nuevos modelos de negocio escalables. Entonces, cuando se estabiliza el que tú tengas un
un segmento del mercado, un flujo de clientes que vaya efectivamente a ese modelo de negocio, entonces se conoce que estás en ese tipo de nueva era, ¿no? Que a veces se llama scale-up. Las scale-ups normalmente son la fase de la startup cuando ya empieza a crecer mucho, ¿no? Entonces ha desarrollado su tecnología. Hablamos de empresas que normalmente generan tecnología en torno, pues eso, a inteligencia artificial, blockchain. También se considera que startups biomédicas, biotecnológicas también se puedan considerar IA, pero startup. Pero sí que es verdad que se puso muy de moda, y además con toda la corriente que vino de Silicon Valley, de la startup tecnológica en torno a lo informático, Sí, la a lo IA y más. tal, ¿no? Porque al final, pues tú diseñas un programa y una vez está diseñado, lo pones a la venta, a la producción, y ya lo puedes escalar mucho más fácil porque ya está hecha toda la inversión y solamente tienes que ganar pasta, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se suele considerar, ¿no? A nivel de estabilización. Y luego cuando ya empiezas a crecer, pues efectivamente se suele llamar scale-up, ¿no? El de escalado, ¿no? Cuando ya empiezas a tener tracción, que se suele como llamar. El siguiente paso, ¿no? Claro, de startup, scale-up y luego ya, pues, compañía normal y corriente, Sí. vaya. Entonces, bueno, ese es el camino. Nosotros ahora mismo seguimos en lo que es startup como tal. Estamos, podemos reflexionar un poco acerca de ello porque sobre todo en el mundo de la IA, en las startups de IA, muchas veces tienen una casuística distinta al del resto de startups porque tienen que desarrollar en un campo completamente nuevo, el riesgo es mucho mayor y pues efectivamente la incertidumbre, cuando tú te tienes que tirar muchos meses o incluso años trabajando en una expectativa de lo que puede llegar en el futuro, pues es complicado, ¿no? A nivel de cómo manejar el equipo, la visión, la misión, las expectativas. ¿Cómo se vive esto desde dentro, Andrés? ¿Cómo ha sido el manejo de la incertidumbre, sobre todo en este tipo de startups que al final tienen que moverse en un terreno que es una solución, por ejemplo, la que tú haces, por ejemplo, en nuestro caso de generar vídeo en 3D a partir de texto, que cuando lo empezamos eso ni se planteaba. Y no sabíamos en realidad cómo hacerlo. Por mucho que tuviéramos una idea, no sabíamos cómo hacerlo. Y al final con el tiempo hemos aprendido a hacerlo. ¿Cómo ha sido todo este camino y en la gestión, sobre todo de la incertidumbre, en el desarrollo de cara a ver lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que, por lo menos yo como lo sentí, sería como en una gráfica cuando tienes un pico para arriba y otro pico para abajo, pero gigante, así. O sea, de ver que vas avanzando, que a lo mejor llegas, pues cuando ganamos el premio de CES, que lo pusimos ahí, la gente lo veía mucho y era como... Las Vegas. Flipaban de, hostia, ¿no? Sí. Qué locura de cómo funciona, tal. Pero claro, luego llega el tiempo también, el que pasa y tienes que luchar para que crezca. O sea, es como unos boom de pum, 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 sí, para arriba, para abajo. Sí, total. Desde mi punto de vista. Claro. Y efectivamente la gestión muchas veces de lo que uno esperaba al principio, ¿no? También vas aprendiendo por el camino, te vas autoeducando. Efectivamente. O sea, amas tu producto y eso también es malo. Y eso lo dicen mucho los inversores. Y claro, al principio no es que no te des cuenta, no lo tienes tanto en cuenta y cuando va pasando el tiempo, se va teniendo en cuenta, ¿no? ¿Tú cómo has vivido esa parte de...? Efectivamente, a ver, yo por ejemplo tenía las expectativas de por ejemplo, terminar antes el producto fundamental con el que empezamos, ¿no? Current Anima. También probablemente porque uno no dimensiona todas las features, hablando técnicamente, pero valga la redundancia, todas las dimensiones que tiene un software tan potente como poder generar mundos 3D a partir de texto, ¿no? Pero también es cierto que los emprendedores tenemos que aprender a ponerle puertas al campo. Porque, y además está el síndrome... Hay mucha gente que le pone diferentes nombres, pero los ingenieros siempre quieren hacer los productos perfectos para salir al mercado y eso no puede ser, porque el producto perfecto o no existe o es muy difícil de conseguir. Se consigue con el tiempo y con mucho testeo, sobre todo en el mercado, ¿no? Y nos cuesta mucho, yo reconozco que a mí me ha pasado más en el pasado, tengo que decir, ahora
tengo mucho más en la cabeza la idea esta de hay que salir al mercado, sí o sí. ¿Qué pasa? Y si no, contar. Sí. Se quita, se pone otro. Claro, es lo que se suele decir de iterar rápido, o sea, salir, pivotar, iterar rápido, tal. Y así sigues ese producto o ese camino que. Completamente. Y además hay una frase, creo que fue el creador del modelo Lean Canvas, es Steve Blank, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, que dice que no hay ningún plan de negocio que sobreviva a la primera iteración en el mercado. Ah, hombre, claro. Ninguno. Por eso es tan importante salir lo antes posible. Para ya ir. Entonces, claro, echando la vista atrás, creo que hemos hecho más que eso. Nos hemos dedicado a desarrollar tecnología que entendíamos que iba a tener un peso importante en un sector determinado o para un segmento de ese sector determinado, pero no como tal focalizados en hacer un producto, ¿no? Eso nos ha pasado, yo creo que nos ha pasado, aunque sí que es cierto que ahora estamos con hornadas de productos nuevos en los que sí que creo que se ha focalizado mucho más el tiro en un problema específico, ya teniendo más claro cuáles son los recursos que hay que utilizar, sabiendo que hay que ir directamente a mercado, que es lo más importante, y estamos ahora validando e iterando y haciendo muchos retoques con productos que estamos lanzando y es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces sí, efectivamente es una de las primeras recomendaciones que puede haber en este episodio es seguir un problema o de un segmento determinado que sea de interés. Esto lo dice mucho, hay un teórico del marketing, se llama Seth Godin, que es uno de los más reconocidos y recomiendo mucho el libro de base que tiene, que es This is Marketing. Y lo primero que dice es que lo primero que tiene que hacer el emprendedor es escoger un grupo de personas con las que sienta afinidad por alguna razón, porque eso es lo que le va a motivar a resolver sus problemas. Él dice, elige un grupo de personas que sean afines a ti por alguna razón, vale, porque vais a tener problemas comunes que tú vas a tener la motivación de resolver. Y a partir de ahí ese es el hilo del que tienes que tirar, ¿no? Tiene sentido. Es completamente así. Y la primera recomendación es que hagáis eso. que sigáis el consejo de Seth Godin porque... Ya, pero, o sea, ¿cómo lo enfocarías? En plan, ¿te refieres a encontrar empresas que te puedan ayudar a testear ese producto, la idea de ese producto? ¿O a qué...? Se refiere a que tú encuentres un perfil de persona, que no tiene por qué ser empresa, sí, pues en particular, o sea, un perfil de cliente que tenga ese problema. Vale. Y a ser posible, si es afín a lo que tienes tú. Mira, por ejemplo, hablábamos estas últimas semanas y también en estos últimos episodios acerca de las posibilidades de ayudar a los desarrolladores de código a hacer código con IA y como tal. Ese es un problema que, por ejemplo, tú, Andrés Santolino, tienes. Sí. Con lo cual, muy probablemente empatizas con el grupo de personas que tiene ese tipo de problemas. Con lo cual, va a ser mucho más fácil para ti tirar del hilo de ese problema para resolverlo y ofrecer ese producto en el mercado. Vale, sí. Ese es el... Por supuesto, luego el equipo del que te rodeas es muy importante. Lo digo porque, bueno, eso lo podemos comentar, no sé si lo tienes apuntado, pero sí. Al principio empezamos con un equipo... Correcto. Que se ha ido... Ha ido cambiando, pero al final... Hasta encontrar lo que creo que es un buen equipo. Correcto, ¿no? Porque al final... Y no con tantos, al final, ¿no? Que al final a veces cantidad no es calidad. No es calidad, correcto. Esto es algo que efectivamente es de perogrullo, pero muchas veces cuando se empieza y no se tiene ni idea, pues no se controla, no se gestiona. Sí. Muchas veces las expectativas cuando uno empieza en un proyecto como este no se tienen claras, entonces no se sabe cómo van a evolucionar las cosas en el futuro y luego surgen problemas. Hay gente para la que esto no es lo suyo y esto es muy vocacional. Reconocerlo. Es completamente vocacional. O sea, o te gusta o no se puede. Y hay gente que vas encontrando también que para la que es vocacional y además que conecta contigo con las emociones que tu proyecto, pero sobre todo tú, que es lo más importante, eres capaz de desprender. Lo más importante, y esto tengo que decir, nosotros llevamos hablando con inversores 3 o 4 años
Y yo creo que es lo que más valoran los inversores cuando miran una startup, porque al final una startup, en la fase en la que está, no tiene métricas de tracción. Tracción al final es lo que el revenue, o sea, los ingresos que tú puedes tener de tu actividad en el mercado. Como apenas hay, lo que normalmente se fijan es en el equipo. Tiene que haber un equipo equilibrado, un equipo que pueda abordar las principales áreas del negocio. Hablamos de estrategia, marketing y desarrollo tecnológico, fundamentalmente. Pero también un equipo que tenga ciertas soft skills que se suelen llamar, que son esas habilidades blandas en las que es posible una comunicación fluida, un entendimiento más allá del razonamiento lógico y crítico, sino un entendimiento emocional, porque al final estas personas van a estar en un proyecto como mínimo varios años. Y va a haber muchos baches en el camino. Entonces, o hay un flujo lo suficientemente rápido, un fluido de ese entendimiento entre las diferentes situaciones de las personas, entre la capacidad que pueden dar en cada momento las personas también, en cómo encajar a las personas en cada momento, o es muy difícil que se llegue al éxito, porque al final, otro de los puntos muy importantes, aquí vamos saltando. Este lo quería comentar antes porque es el pico del que tú hablabas. Ya, alegría y luego la... Lo pone claramente. Fíjate. Initial enthusiasm. It doesn't work. Totalmente. It doesn't work. Entonces, lo que quería decir es que al final hay mucha competencia, que ahora lo veremos luego. Entonces, como hay mucha competencia y sobre todo muchas veces con grandes empresas, que eso nos pasa precisamente a nosotros, el equipo tiene que fluir, claro. El equipo tiene que fluir. Esto me encanta porque yo cuando la vi dije, hay que ponerla porque es maravillosa. O sea, al principio hay un entusiasmo de la leche, la gente trabaja que flipas un montón de horas. Luego se da cuenta, hay un bajón porque se da cuenta de que esto no es tan fácil. Hay un desierto de no tracción, que es cuando tú intentas llevarlo a mercado y no sale, validas, iteras y tal. Aquí llega un momento, este es el famoso Valle de la Muerte, en el que muchas empresas... En el que el mundo se rinde y mira, yo me voy hay mucha gente, y ya... exactamente, sí. que se va, y los que se quedan empiezan a tener como una especie de etapa de fluctuaciones, que es cuando empiezan a moverse un poco la coctelera, ¿no? Y es en la etapa maybe. Es que yo creo que lo que pasa también que ha hecho mucho daño el tema este de los unicornios. Sí. Que a lo mejor hay 5, quiero decir, es que tampoco expliquémoslo. Hay... Bueno, unicornio es la típica startup que sale... Pega el pelotazo a niveles locura. Sí. Y pues el que lo fundan, los que lo fundan... Claro. Llegan, pues... Se suele decir que valen... Juego, ¿no? Sí, se suele decir que son empresas que valen de 1.000 millones para arriba. Una locura. Pero que eso, claro, hace daño porque tú cuando empiezas te proyectas en eso. En eso. Y en realidad... lo que te tienes que proyectar quizá es en que lo que haces te gusta, claro. que crees en lo que haces, que una serie de cosas que efectivamente no sea el unicornio. Dale el pelotazo. Claro. Porque el pelotazo es muy complicado y muchas veces hay una... Esto lo comento yo muchas veces, pero hay muchos inversores, yo hablo a veces con ellos y me dan la razón. Los que dan el pelotazo muy pronto, normalmente se la pegan luego muy pronto. Luego porque... Eso sí que es verdad que también, o sea, que no lo consigues al principio no significa que no lo puedas conseguir. Claro. Y el hecho de tener ese camino te ayuda a aprender ciertas cosas, ya sean emocionales o de dinero también. De dinero muy importante. De gestión de dinero y todo eso. Que luego te llevan a que cuando llegues a ese punto lo hagas mejor. Efectivamente. Claro. Tengas todo ese bagaje que no... No todo es malo. Claro, completamente. Claro. Después, de hecho, es lo que venimos haciendo aquí. Cuando tú te esperas todo el camino, llegas después de las etapas de fluctuación al product market fit, que es el encaje del producto concreto con el segmento del mercado concreto, por eso se llama product market fit, y ya después viene el growth, y aquí es donde está, donde todo el mundo quiere estar. Claro. Entonces, por eso porque me encantó. Este es el proceso de todos los emprendedores, ¿no? Aquí, ratón.
ahora. Pero bueno, al final es eso, que es un proceso que tienes que pasar. Creo que Claro. también te hace crecer en general, que si no lo pasas, a lo mejor no tienes unas experiencias en la vida que... No tienes ciertos Claro. aprendizajes. Entonces, es algo que aunque sea una vez en la vida cuando eres joven, a lo mejor Claro. nada más salir, que lo podrías intentar y Sí. probar, ¿no? Y te hace al mundo, ¿eh? O sea, uno comprende muchas cosas de cómo funciona el mundo. Cuando se pega con el mundo, sale, tiene que hablar con la gente, tiene que buscarse la vida. Y ya no ves tan... Y dices, hostia, es que lo que me dan de sueldo o tal, Sí. Cuidado porque no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Que eso a veces, cuando estás desde el otro lado y no has probado el otro lado, no lo ves. Esa conversación la hemos tenido alguna que otra vez con alguno de nuestros compañeros, ¿no? Sí. que a veces hay ciertas... esto pasa muchísimo y sobre todo en España. La gente que está efectivamente del lado del empleado, que es empleado, no comprende ciertas, a lo mejor, actitudes o ciertas decisiones desde el lado del empleador, ¿no? Y... Sí que es verdad que aquí en España juega un papel fundamental la parte política, que no nos vamos a meter. Correcto. Pero que en temas de salario sí que juega una parte importante, sí, que hace que el trabajador, que al empresario sí que lo paga, claro, pero que al empleado no le llega. Claro. Por lo tanto, tiene sensación de tener menos. Claro. Pero en realidad correcto. lo que están pagando. Hablas es a nivel locura. fiscal, ya. Claro. A nivel O sea, lo que fiscal. pagan por ti, que si te lo dieran todo, Sí, dirías, sí, hostia, sí, que es un sueldo que. Cuidado. No, si lo tuvieran que pagar todo ellos de una... se ha dicho muchas veces que a lo mejor habría una rebelión fiscal. Sí. Entonces, es Totalmente. complicado conseguir ese dinero y claramente al final tú también lo sufres porque Sí. quieres que los que estén contigo tengan sí. seguridad o tengan su sueldo al final, ¿no? Pero ya no solamente a nivel económico, sino a nivel también de concepción de por qué el empresario toma ciertas decisiones, ¿no? ¿Por qué si hay, por ejemplo, alguien que no está rindiendo a lo mejor como debería, pues hay que tomar ciertas decisiones con él? Que también son cosas un poco duras. Son duras y al final al empleador probablemente tampoco le gusta hacerlo. Le gusta, claro. Pero sí que es verdad que al final se toman ciertas decisiones por el bien de toda la organización. Claro. Y esto muchas veces, pues sí, no se comprende. Porque falta probablemente mucha educación. Hay cosas básicas de esto que deberían darse en la escuela y no se dan en la escuela. Pero eso, claro, es una conversación que está como en la sociedad, sí, pero correcto. que no se, al final no acaba... No se da. Tanto económica como emocional también, porque hay muchas cosas de la vida a las que te enfrentas que no sabes gestionar y que luego tienes también que pues, hacer cosas que a lo mejor si te enseñan unos pasitos de meditación, tal, no sé qué, igual. Sí, claro, de gestión, sí, de comunicación, simplemente de comunicación, de emociones, organización. Y muchas veces no tanto es básico. Pues, plástica o música, a lo mejor. Sí. Que están bien, ¿no? No, sí. Me refiero a. O tecnología incluso, pero que metan un poquito más de. Tiene que haber. Sí. Un poco menos de matemáticas y de lengua, un poco más de humanidad. Sí. De cómo gestionarse entre las personas. Sí. Que es importante también al final cuando sales. O sea, hay gente con la que yo he trabajado que unas que dices tú, pues chico, alegría, tal, no sé qué, y otras que dices, pues que parece que no tienes ganas de vivir, en general. No. Porque estés aquí con nosotros, ¿no? Entonces, no quiero que estés aquí conmigo, con nosotros. Entonces ya te digo, ese es un poco el hándicap que tenemos. Y el principal objetivo, como comentábamos, es pues eso, llegar a ese con ese análisis de mercado y con ese equipo que eres capaz de crear, que también tiene que ser, pues como decíamos, compatible a las ideas que tú tienes, para llegar lo más lejos posible, es llegar pues eso, a ese producto, a ese servicio que te permite encajar en el mercado y poder empezar a crecer, ¿no? Aquí hablamos del todo lo que es el proceso de validación en el mercado, ¿no? Y del el producto mínimo viable, ¿no? El famoso MVP que hablamos siempre en las startups. Y que me gustó mucho cuando estuve buscando acerca de ello este gráfico. Precisamente por lo que hablábamos de lo que nos pasa a los ingenieros cuando queremos hacer productos, ¿no? Esto es lo que le pasa a los ingenieros cuando queremos hacer productos y es que queremos que la parte... No sé si se ve bien, pero... Es que, claro, luego de ahí, normalmente, o sea, me va a tener que pasar cuando tal, porque muchas veces de ahí no se ve muy bien. Pues te lo paso. O sea, para el otro episodio. No, aquí se ve en grande, básicamente son como 4... Está muy reducido. Hay como 4 fases: diseño, usabilidad,
Reliable, entiendo que al final, pues que forme parte un poco de las necesidades de lo que está buscando el cliente. Funcional. Y funcional, que funcione, ¿no? Vale, pues los ingenieros suelen centrarse en la parte de abajo, en la parte funcional, y entonces todo tiene que funcionar perfectamente. Y muchas veces nos olvidamos de que la parte de diseño, la parte de usabilidad y la parte de encaje con el mercado, pues tiene que estar, ¿no? Entonces, en lugar de hacer esto, lo ideal es hacer esto de aquí al lado, que es como un... No, pero yo creo que también con el tiempo vas aprendiendo, o sea, vas Sí, cambiando esa dinámica. claro. Sí que al principio, si eres solo, como eres muy técnico y tal, te quedas ahí. Claro. Pero el camino te lleva un poco Obviamente, a hacer... si no aprendiéramos con el camino sería muy grave. Sí, Sí. Pero totalmente. para los que nos estáis viendo, si os queréis ahorrar unos cuantos años de aprendizaje, O ya también lo vais sabiendo. esta es una buena decisión. ¿Qué hay que hacer para llegar lo antes posible a este tipo de MVPs que se llaman Producto Mínimo Viable? Es pues lo que hablábamos aquí del proceso de validación, ¿no? Yo tengo una idea, a ver si consigo pararlo. Aquí está. La monto rápido, que ahora sí que es verdad que está muy bien el vibe coding, este que vimos Correcto. el otro día. O sea, programación acelerada, todas... Sí, con prompts, monta Sí. rápido, tal. ¿Os gusta? Bien, Eso seguimos, no, fuera. Y ahí está mucho el tema del aprovechamiento de la IA, ¿no? Todo lo que nos permite hacer la IA a día de hoy para generar esos primeros conceptos, prototipos, MVPs en este caso también, pues hay que aprovecharlo. A nivel de hacerlo algo rápido para enseñar, está A día de hoy, en un par de meses, yo creo que cosas relativamente sencillas pueden hacer. Si nos vamos ya a algo más complejo. No, pero... y además que este tipo de herramientas de bytecode y tal no te va a dejar tampoco hacer cosas muy complejas. Llega Claro. un momento en el que tiene un límite y ya tienes que pues, salir, validar, funciona, pues ya invertir Eso es. tiempo, eso dinero, es. lo que haga falta Eso en es. seguir construyendo. Eso es que después de 5 años es lo que hemos Ya no aprendido. sabemos de morir. Entonces, pues ese es eso es lo primero que, por ejemplo, en nuestro caso, y ahora lo estamos trabajando un montón en lo que hay que hacer. Luego, efectivamente, lo que va a venir después es toda la gestión que tienes que hacer con el cliente, ¿no? Lo que hablábamos de pues todas las presentaciones muchas veces que tienes que hacer ante empresas o ante particulares, en las que tienes que mostrar pues, bueno, las ventajas que tiene tu producto, los famosos pitches que muchas veces se hacen Sí. a inversores para que te inviertan, pero otras veces también son para clientes, ¿no? Y se preparan los famosos decks, que son esas presentaciones en las que hablas de tu El producto. PowerPoint de toda la vida. PowerPoint de toda la vida, que tan famoso se hizo en Silicon Valley, entre todos estos unicornios. El deck, ¿no? O sea, allí se hizo el famoso concepto Deck. Sí. Y pues sí que es verdad que normalmente, pues eso, se tiene la estructura de deck para inversores, ¿no? Es la típica de problema, solución. Ahora en un apartado que tenemos de inversores se ve problema, solución, competencia. ¿Qué ventajas tienes en relación con la competencia? Todo eso es lo típico del deck tradicional para inversores, pero luego también está el comercial, ¿no? Que ahí pues te centras mucho más, obviamente también en el problema y la solución, pero a lo mejor te centras también un poco más acerca de cómo se utiliza la herramienta, cuál es el modelo de negocio o el pricing, los precios que va a tener el cliente, qué tipo de servicio postventa tenemos para toda la asistencia que necesita el cliente después de adquirir el producto. Entonces, eso también es muy importante, el cuidado de no solamente lo que hacemos en la fase de venta y postventa, sino en todo lo que es la comunicación con el cliente. Toda esta relación, al final, es tu jefe, como dice Juan Roch en Mercadona. No, Si el cliente es tu jefe, pues hay que cuidar al jefe Sí. como si estuviéramos en... Bueno, eso de que el cliente siempre tiene la razón es discutible también, te digo. Esa es la opinión que tienen los desarrolladores. No, o sea, hay Sí. tanto de una educación de cliente-empresa como Sí. empresa-cliente que es importante también. Sí, sí. Y de hecho, eso es una de las cosas que queríamos comentar. Dentro de los sectores y de los negocios, de los proyectos en los que se basan, por ejemplo, en tecnologías muy nuevas, la empresa tiene una labor de educación del cliente, porque muchas veces el cliente no entiende ni la tecnología, ni para qué la quiere utilizar, ni si realmente va a poder rentabilizarlo
rentabilizarla y esto es un problema porque muchas veces esto deriva a que no te la quiere pagar o tarda mucho en pagarte o, o la quiere vincular con una subvención, etcétera, ¿no? Aquí Andrés padreando. Entonces, esto sí, pero que es complicado. es complicado. Es complicado y hay que... Hay también temas emocionales de todo lo que tienes que entrenar para Efectivamente. llegar a... Y gestionar para, efectivamente, que el cliente pueda entender que lo que quiere hacer no es solamente una corriente, no es una moda, que muchas veces muchos clientes quieren IA, por ejemplo, en sus procesos o sus productos, porque porque todo el mundo habla de la IA. Claro. Pero es que ya, para mí, que saques un producto y me digas que está con IA, ya doy por hecho de que está con IA. Sí, No me lo digas. ya es, Es sí. que no me interesa. Sí, sí. Quiero decir, enséñame lo que haces. Sí. ¿Sabes? Que es lo que me interesa en realidad. Correcto. Lo que me interesa. Se ha comoditizado, que se suele llamar, que se ha convertido en algo, un commodity, es algo que ya es accesible a todo el mundo. Entonces, Sí. no es un... Es más, que no lo tengas. Antes era como la típica de cómo estás usando cosas en papel si tienes ya. Ahora es cómo estás usando cosas sin IA. Correcto. ¿Sabes? No es un Algo factor así. diferencial, sino que es algo que tienes que tener. Sí, como el que está con papel, que hay gente pues, todavía que está con papel. Sí, sí, O sea, total. Es un canal que te ayuda a ir a ser más eficiente. Sí. En Crecer, la propuesta ahorrar costes. Eso sí. es. Entonces, todo eso es muy importante también, ¿no? Esa labor educacional. Así que, pues, recalcarlo, ¿no? Para todas los que tengáis un proyecto de servicios o un producto en inteligencia artificial, hay una labor ahí desde el sector que tenemos que seguir haciendo, aunque es verdad que el concepto cada día está más presente en las noticias, en las redes sociales, pero para un entendimiento cada vez mejor de todo este mundillo y que la gente no se lleve a engaño en lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y los riesgos que también conlleva, pues ahí estamos también los actores, ¿no? El siguiente punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Es que esto es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo y no solamente de las grandes empresas, lo típico del famoso efecto David y Goliat, sino también es una carrera de fondo de un montón de startups. Porque desde hace unos años, lo hemos notado, hay una burbuja desde que... ChatGPT. Sí. 2023... Más o menos. Y el concepto startup también venía de antes, ¿no? Salió un montón de gente desde hace unos años. Ahora queriendo... como que desde ChatGPT como que sí, todo ha fue ido ¿no? un boom de gente que ha querido montar una startup basándose en ese tipo de tecnología, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que hay muchos proyectos que están únicamente basados en una API de ChatGPT y que el valor que ofrecen es... No, está mínimo. yo no lo sabía, pero está me enteré hace poco, una aplicación que te cuenta las calorías que tiene la comida. 20 millones han ganado. 20 millones. O sea, Pasar pero la ¿cómo? foto por un Sí. y te ese diga, prompt sí. ponerlo en con una interfaz bonita. Fíjate. 20 millones. Pero 20 millones en una ronda o algo así. No, de facturación que de están... facturación. Sí, que la gente lo está usando. Oh, fíjate. Ya ves tú, ¿eh? O sea, Sí. fíjate el nivel como está. Yo hablaba el otro día, bueno, hace un mes, más o menos, con un CEO de una empresa potente internacional, factura 70 millones, una multinacional, y me decía, claro, vuestros problemas no tienen que ver en absoluto con los nuestros, vosotros sois unos oportunistas que cogéis los huecos del mercado a los que las empresas grandes no deciden ir porque obviamente nadie puede ir a todo. No puede, ¿no? claro. Cuando salga alguien, lo pete, una startup lo pete y tal, ahí sí que irá a la grande, ¿no? Pero vosotros estáis para coger en el momento adecuado, coger ese pico y aprovecharlo para luego, pues con eso, si queréis luego formar algo un poco más grande o retiraros directamente, pues lo podéis hacer, ¿no? Pero efectivamente, ese es el concepto que se tiene además también desde las grandes empresas de las startups, pero muchas de ellas, por ejemplo nosotros, pues se compiten de tú a tú con muchas grandes empresas que están buscando también su hueco, por ejemplo en nuestro caso en el ámbito audiovisual, en el ámbito de la IA generativa, la creatividad con inteligencia artificial. Entonces, claro, ¿cómo desarrollar tu estrategia para poder
buscar esa oportunidad. Porque la historia aquí no es combatir de tú a tú con Google. No, Porque si no, imagínate. Sino combatir desde un punto de vista o encontrando un hueco que Google o no ha visto o no le interese porque ya tiene otras muchas cosas, ¿no? Que no es irte contra Google, o sea, no es irte a hacer un modelo, ¿no? Claro, un modelo de inteligencia artificial como tal. Sino usar sus que sea herramientas. Mejor que el de Google, claro. Para tú subir. Para hacer un producto que esté adecuado para un segmento concreto en el que tú sabes que ese tipo de producto, de layout, de funcionalidad y luego ya te marca un Mercadona que le quitas las likes, pones la de hacendado y ya está. Ya está. Quitas VO2, pones el tuyo y ya está. Y a funcionar. Eso sí. A la orden del día Claro, está. Quiero decir que... final... entonces sí, efectivamente, se me ha ido lo que estaba diciendo. Pero es buena, ¿no? Vale, ya sé lo que iba a decir. Porque no sé si recuerdas, Andrés, salió Sora, el momento tensión, el 15 de febrero de 2024. Lo tienes ahí como... me acuerdo. Fue por la noche, yo estaba ahí en la cocina. Me llama Andrés y dice, Álvaro, ¿has visto la Sora de OpenAI y tal? No sé qué. Y nos metimos, estuvimos toda la noche ahí viéndolo. La verdad que se marcaron una buena página de presentación, con un montón de vídeos, estaba bastante guapo. Y la verdad que para aquel entonces los resultados eran una locura, ¿no? Lo hemos comentado ya en algún otro episodio. Pero la cosa aquí, para lo que lo traemos a colación, es que luego en otras ocasiones con mentores o con inversores que sacan a la luz este tipo de proyectos y que dicen... Oye, ¿cómo te diferencias tú de esto? Por ejemplo, Paul, mi mentor, que lo conoció Andrés en un viaje a Las Vegas, el último CES Las Vegas que hicimos, estuve yo hablando con él y llegamos a la misma conclusión. OpenAI es una empresa cuyo objetivo no es crear el producto de referencia a nivel audiovisual con inteligencia artificial. La misión que tiene OpenAI es llegar a la AGI, ¿no? Y ahí probablemente sí que si compites con OpenAI lo vas a tener difícil. Pero probablemente puede competir Google y alguno más. Pero claro, esa AGI que quieran conseguir, ¿para qué, no? O sea, meterla en robots, entiendo. Bueno, para controlar todo tipo de organizaciones muy probablemente, robots también. Al final, el concepto de AGI, como comentábamos en episodios anteriores, es una inteligencia artificial que se puede adaptar fácilmente a cualquier tipo de problema en cualquier tipo de plataforma o de framework, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes una empresa y tu misión es la que es, aunque por tu labor, tu investigación, vas lanzando proyectos como ramificaciones y tal, claro, tu objetivo final no es la ramificación, el tronco. Sí. Entonces, claro, esas ramificaciones son las que aprovechan las empresas para las cuales sí es el tronco, ese ámbito, y esas empresas son las que acaban dándole el éxito al mercado, porque ponen todo su foco en ese ámbito, mientras que la otra no. Se dedican a estudiar mucho mejor al cliente para hacer un producto en torno a esa tecnología. Muchas veces aprovechan tecnología de terceros, que al final es lo que hay que hacer, porque ¿para qué vas a retrabajar, no? Sobre todo para ese primer approach. Ese primer approach. Y muchas veces el cliente es capaz de mimetizar. Normalmente yo estoy seguro de que los clientes son capaces de mimetizar mucho más con el cariño que las empresas que tienen el foco en eso se lo dan, ¿no? Sí. Más que, efectivamente, por ejemplo, en VO2, que al final te tienes que meter con una VPN de Estados Unidos en el Firebase Studio de Google o no sé qué, y lo usas ahí. No estará público por aquí, pero sí, igualmente... pero igualmente, si fuera el producto fundamental de Google, no estaría así, seguro. Seguro, porque aquí, de entrada, ya habría que hacer cosas. Al principio, yo me acuerdo, no sé cómo estará ahora VO2, pero al principio había que hacer historias para poder entrar y usarlo. También lo que me gusta de la IA, que bueno, no sé si lo he dicho en algún es que está trayendo un poco de moda también las aplicaciones de escritorio, que se había perdido un poquito. Ah, sí. Sí, porque como ahora tienes aplicaciones, pues, por ejemplo, ChatGPT, que sacó la suya de
de escritorio. Sí, de escritorio. Claude AI la utiliza También mucho tiene... y es muy, muy potente también. Y había otra, no me acuerdo ahora. Pero bueno, ¿Eso como para los que desarrolladores os mola la sí, aplicación? porque Current Anima siempre Es hemos verdad, tenido un es hándicap verdad. porque todo ahora está con web Mira, y no había tal. caído. No había Pero caído. incluso el operator de OpenAI creo que está dentro de la aplicación. No sé si está en la web. Ah, pues No, me es que pillas. no, No lo no he sé. llegado a probar todavía así mucho, pero creo que en la web no. Ni tú ni Ni mucha mucha gente ahí, gente, ¿eh? ¿no? Yo no veo a mucha gente probando el No se operator ha de molestado OpenAI. No, mucho. no. Fíjate que es lo que Que te dije, tampoco comentábamos. es algo que. O sea, quiero decir, Probablemente, que una persona, probablemente. una entidad o un Sí, cerebro, por así decirlo, te ayude a hacer tus tareas, sí, que es ChatGPT, sí, boom. sí. Pero algo que sea, voy a pillar un vuelo, es que eso es más como tú estás en la cama ya Sí, de chill, ¿no? Y sí. vas buscando los vuelos y quieres buscar tú para ver los precios que hay, para ver que no te tomen Claro, el pelo, ¿no? claro, claro, claro. Que te digan ahí, este es el mejor, Claro, bueno, claro. ¿para quién? Y yo creo incluso que incluso dentro de ese mismo paradigma que no probablemente no ha tenido todo el bombo que esperaban, yo creo que ha tenido más bombo incluso Manus u Open Manus. Sí. Sí. Pero que tampoco, después del vídeo aquel que vi que tal, tampoco he visto mucho más. No, Ahí se ha quedado, ¿no? por al final las startups, esto es algo que también sucede mucho, cuando obtienen un mínimo de contenido que es así potente y diferencial, lo sacan y tal, pero la diferencia con las que tienen algo detrás es que las que tienen algo detrás empiezan a verse efectivamente que hay gente que empieza a hacer contenido con ellas, Ya. que tal. Sí, que la gente lo use te da un boom Claro, superior. y que si tú no ves que sale contenido de otros acerca de ese producto, es por algo. Ya. Porque a lo mejor no se Porque solo puede. marketing No se puede usar. y no funciona. Sí, Claro, ¿no? sí. Y eso pasa Ah, vale, muchísimo. sí, ya te he Eso pasa pillado. muchísimo. O Te he pillado, te sea, he pillado. claro, y es lo que comentábamos antes de mucho humo que hay también Mm, en muchas startups de sí. inteligencia artificial. Pues este es el tema de la competencia, ¿no? La clave aquí es encontrar ese. Coger el segmento del mercado que hemos decidido qué tal, trabajarlo muy bien y que el producto tenga ese cariño que está esperando Mm, el cliente, ¿no? Efectivamente, algo que es muy importante, no estoy seguro, y este es un debate que podemos tener aquí, de si es fundamental, pero es muy importante, es la financiación. Bueno, fundamental es, pero quiero decir, pero al final sí que es cierto que hay diferentes maneras de financiarse y es cierto que se ha hecho siempre famosa la típica de ir a un fondo o a un business angel, que normalmente es un particular que también pues, te presta dinero, ¿no? Invierte en tu empresa y crecer a partir de esa inversión, ¿no? Hay otras maneras también de de obtener esa financiación. Antes hablábamos de todos los materiales normalmente que eran necesarios, ¿no? Aquí hablamos del famoso pitch deck. Hablamos, pues eso, cómo encantar al inversor. El inversor quiere ver cuál es el problema que tú estás que- resolviendo. mm, Pero al final esa es la base de todo. ¿Cuál es la solución? Quiere ver que esa solución tenga ventajas competitivas. Es decir, que no va a llegar alguien y te va a quitar la solución claro. enseguida. Que no tengan tu fórmula de la Coca-Cola, De ¿no? tu fórmula Coca-Cola, correcto. Que haya un tamaño de mercado que sea Sea atractivo, interesante, claro. sea interesante y que tenga expectativas de crecimiento también, el Mm. sector y este tipo de cosas. Y como comentábamos también, quieren conocer el modelo de negocio, también es importante para los inversores, para Eh, ver si Que eso también reaccionas. me vi el otro día un vídeo que decía, tienes que ser como YouTube, ¿no? Que cobra al usuario por quitar los anuncios y a Sí, las empresas por por ponerlos. ponerles. Entonces, Es eso, es eso, tienes ahí que dices, es es que eso. ya, y podrá ir uno malo o otro peor, pero siempre va a haber, o sea, tienes Exactamente, dos focos, ¿no? exactamente. Mm, Eso es lo que busca todo inversor, ¿no? Que tengas el modelo de negocio que sea asegurado. Es un modelo de negocio maravilloso para cualquiera. Lo que pasa es Sí. que invertir en Google, pues es lo que tal. Pero esa es una. Y luego lo que habíamos hablado del equipo, también es muy importante, que hay un equipo balanceado, un equipo también. Suelen valorar que tengan experiencia en haber manejado este tipo de empresas, startups, porque saben lo que hay a nivel de comunicación interna, de gestión interna, de los diferentes pasos que hay que realizar, ¿no? Entonces, este deck es muy importante, tenerlo trabajado y oportunidades de inversión, pues no solamente los fondos o los llamados Venture Capital VCs, a los que suelen ser muy, muy, muy famosos, muy conocidos,
sino también pues algunos particulares que muchas veces pueden echar un cable. Sí. La familia y los amigos muchas veces hacen bastante. En los chinos se supone que en un chino y medio, que es un podcast que hay de 2 chinos. ¿Ah, sí? Sale que los chinos, o sea, pueden poner los precios y hacer montar lo que montan, aparte por beneficios fiscales, porque se ayudan entre ellos, entre la familia y los amigos. Claro. Entonces, ese crecimiento, al final no tienes que pasar por bancos y por lo tanto no gastar en... Claro, no, y además los bancos, si eres startup, no os preocupéis, no os van a dar dinero, porque si no tenéis una facturación regular, no os van a dar dinero. Así que esa es la financiación al final, bueno, entre tu red de contactos más cercana es otra. Y luego, por ejemplo, hay opciones de subvenciones y que normalmente, bueno, hay oportunidades que muchas veces están bien. Hay por ejemplo, subvenciones, por ejemplo, Neotech o Cedeti, que dan cantidades que están bastante bien, 100.000, 200, 300.000 euros. Estas son nacionales, pero hay europeas también, por ejemplo, el EIC Accelerator, que lo he movido yo alguna vez, y son 2 millones, es hasta 10 veces más probablemente que una financiación nacional. Lo que pasa es que muchas veces las asesorías que te lo llevan te piden una cuota inicial bastante importante, entonces te lo piensas para ver si... Porque hay mucha competencia también, entonces también es posible que no la consigas, ¿no? Y luego está la opción del bootstrapping, que se suele llamar, que es el financiarte tú mismo con tu propia actividad. Bueno, Entonces, claro, sí que es verdad... Yo he tenido muchos mentores a nivel de business. Tengo que decir que el sentimiento mayoritario que yo veo es a nivel de la financiación, que siempre es un tema muy caliente, un tema candente dentro de las startups, y es que el principal inversor de las empresas son los clientes. Bueno, sí, en verdad sí. Es el principal inversor. Hay muchos de los mentores que yo he tenido dicen... Busca menos inversores y cúrrate más el producto para que tus clientes sean los que te compren. Y eso es algo que también es una clave que podemos dejar aquí hoy, porque es muy importante que los emprendedores no pierdan el foco, que lo que están buscando es un producto que funcione en el mercado. Porque hay muchos emprendedores que montan las startups para entrar en una ronda grande y a partir de ahí poder crecer. Pero cuando eso sucede, si es que sucede, muchos de ellos no se han focalizado en ir al mercado. Que no saben lo que si funciona. Y muchas veces después de la ronda se la pegan. Entonces, hay muchos inversores que esto ya lo saben y tienen más cabeza en invertir, obviamente. Por eso, después de todo el boom y todo eso, como que se ha regulado, yo creo que un poco más el hecho de inversión, sobre todo en... Y las valoraciones han caído mucho más y es mucho más difícil que una startup ahora la valoren por una burrada, ¿no? Y levantar rondas enormes. Pero bueno, eso también, que sale ahí la foto, en Shark Tank, ¿no? En el programa que no hay Shark Tank España, que es verdad. Y podría, porque anda que no hay tiburones aquí. Claro, por eso. Decir. Pero, sí. Pero que me parece raro que no haya, la verdad. Sí. Y es un programa que la verdad que te enseña un poquito a ver eso, ¿no? En plan, saber de la palabra de un inversor, decir, oye, no te doy nada porque ahora mismo no ganas nada. Eso es. Y decir, vale, pues entonces tengo que ganar cosas. Claro, efectivamente. Efectivamente. Cambiar el pensamiento, ¿no? Efectivamente, o sea, la atracción que comentábamos antes es fundamental para un inversor, para ver efectivamente que tú estás pensando lo que tienes que estar pensando. Sí. Al final, el inversor lo que está pensando no es en una tecnología, que eso muchas veces los ingenieros al principio nos pensamos que, no, si yo desarrollo esto, tal... están pensando en una máquina de hacer dinero. Es más fácil, o sea, con marketing puedes llegar más a un inversor quizá, que con tecnología desarrollada, claro, que si no lo dejas bonito, a lo mejor ni se entiende, ¿no? Aunque sea lo más revolucionario del mundo. Con un producto que se note que esté trabajado en el mercado, que se note que ha sido... Da igual en realidad la tecnología que tenga, pero que se nota que hay una diferencia... Un cariño y una cosa ahí detrás... Que te has currado, porque normalmente... Además, o sea, la cosa es que efectivamente, normalmente cuando una empresa, cuando un grupo de trabajo se ha focalizado en conocer a su mercado, le ha escuchado
y ha entendido lo que quiere, no solamente que va mucho más rápido en sus procesos para desarrollar los productos, sino que además ha aprendido a captar este instinto comercial Que a lo mejor que, falta cuando que empiezas, ¿no? cuando empiezas suele faltar, porque normalmente, esto lo hablaba el otro día con una chica que forma parte de un VC, normalmente los equipos fundadores están formados por son equipos de desarrollo o equipos comerciales. Sí, no 50-50. Normalmente el 50-50 es muy complicado, porque además normalmente este tipo de persona no se lleva muy bien con este. No es este otro tipo de persona no es como el típico amigo que tienen, ¿no? A ver, también luego a veces también puede ser casualidad que a lo mejor te cruces con esa persona, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que muchos equipos de emprendedores empiezan porque son amigos. O a lo mejor pues, también salen porque es de estudiar, ¿no? De la misma universidad, entonces al final pues, tiene más relación con. Sí, que eso la muchas parte veces es un error, porque el tener amistad sí que es verdad que te da un bagaje a nivel de conocimiento de la otra persona y comunicación, pero a lo mejor no estás balanceado. O parejas que muchas veces se meten. Eso me parece más loco todavía. Sí, porque en pareja a lo mejor luego si pasa algo con un hermano, con un amigo al final, tal. Pero con una pareja, eso me parece un poco loco. Me parece un poco loco. Eso sí que es emprendimiento de riesgo, amigos. Que si ya tiene riesgo, imagínate. Sí. Entonces, normalmente los inversores, efectivamente, cuando ven que hay un grupo de trabajo que se ha currado esta interacción, ven que hay un equipo suficientemente balanceado porque ha tenido que cubrir el área técnica para desarrollar lo que necesitan, pero también el área comercial para poder entender al cliente, comunicarse bien con él y llevar a cabo, entregarle esa solución de manera, todos los pasos del Customer Journey, que se suele llamar, de manera correcta, ¿no? Entonces ese es el mix que suelen buscar y es el que os animamos a tener. Efectivamente, si estáis considerando amigos, es verdad que todo tiene pros y contras, ¿no? Pero, no, sí, a ver. Pero muchas veces Pero que puede pasar, ¿no? Sí, al final. Completamente. Pero bueno, que una de las reflexiones, y ya que entramos en el apartado final, ¿no? De lecciones, lessons learned, una de las lecciones efectivamente es pues eso, el considerar las diferentes opciones de inversión. No solamente existe pegar el pelotazo con una ronda, muchas veces, sobre todo dependiendo del tipo de proyecto, es interesante hacer, bueno, siempre es interesante hacer un roadmap, una hoja de ruta, no solamente del desarrollo que tienes que hacer, sino a nivel comercial también y a nivel de rondas de inversión y de la gestión del equity. El equity es el porcentajes el pastel, cómo se reparte. Sí, de cómo se reparte el pastel de la sociedad conforme pasan las rondas, ¿no? Esto es muy importante. Conforme se van entrando inversores, pues tú te vas diluyendo y vas teniendo menos porcentaje, ¿no? Sin embargo, el porcentaje vale más. Claro. Hay mucha gente que no lo entiende. Al principio tampoco no lo entiende. Lo entendía. Pero claro. Pero sí que es verdad que a muchos inversores también, porque en Shark Tank pasa, que a lo mejor quieren entrar en esa parte inicial, sacar su rentabilidad a la que quieran. Correcto. Y luego se van. Se van. Sí, o sea, te lo venden, ¿no? Incluso tú tienes preferencia para comprarlo y tal. Totalmente. Y se van. Completamente. De hecho, una de las cosas que hay en todo esto es la estrategia de... o sea, cuando tú haces un contrato con un inversor, hay diferentes cláusulas, diferentes dimensiones que se tratan en la ronda. Una de ellas, por ejemplo, es cómo va a salir el inversor, lo que se llama el exit, la estrategia de exit, las opciones de exit, ¿no? Muchos de los inversores, sobre todo los que están en fase startup, saben que de una ronda a otra, normalmente las startups pegan un pico de valoración muy grande. O sea, pasan a valer muchísimo más de una ronda a otra, ¿no? Que llega después, claramente le llega peor, o sea, le llega más caro, ¿no? Claro, más caro, efectivamente. Entonces, esa diferencia de valoración es lo que buscan muchos inversores en una startup. Yo entro cuando está muy baja, salgo cuando está muy alta y gano una pastizara, ¿no? Claro. Eso es lo que... Sí, yo también. Entonces, hay muchos que tienen esa... sí que es verdad que también el tema inversor, porque a lo mejor la gente, sobre todo cuando empieza quizá, piensa en esa entidad como una persona que te va a dar dinero y lo importante que te das el dinero. Y quizá con el tiempo se aprende, es que no es solo el dinero lo que te aporta, no solo el dinero, efectivamente, sino también lo que te aporta a nivel de marketing o ventas o correcto, tal, que ya tiene esa experiencia correcto, que tú no tienes todavía. Correcto, network, entonces, contactos para llegar a clientes, para llegar a otro tipo de inversores también. Claro.
Incluso muchas veces son advisors, son gente que han sido emprendedores, tienes un problema, vas a hablar con ellos y dicen, pues yo creo que por aquí no vas bien, tienes que ir por aquí. Y tener ese tipo de... O sea, hay que mirar ese tipo de cosas también. No solamente claro. La pasta, sino todo lo que... Por eso es muy importante tener una muy buena propuesta de valor, no solamente para los clientes, sino también para los inversores. Para que no solamente tengas una opción de inversor y tengas muchos inversores que quieren invertir en ti y entonces puedas tener un abanico del que escoger. No solamente escoger dinero, sino también escoger otros intangibles que van a hacer que tu proyecto crezca mucho más rápido, gente que tenga conocimiento de tu sector, que te pueda conectar bien, etcétera, ¿no? Eso es clave. Entonces, reflexiones finales, Andrés, antes de irnos a un protocolo HAL también muy especial que hemos preparado. Sí, a ver, que es bonito, que tiene su parte mala, como todo en la vida, en verdad. Toda la vida no tiene más. Pero bueno, tiene su parte buena y que hay que luchar. Que al final había gente, por ejemplo, hay gente que dice, no te importa perder 3 años de tu vida trabajando a tope para poder conseguir esa libertad, la puedes llamar, o como quieras, pero puedes estar 40 años trabajando para otra persona, ¿no? Exactamente. Ahora hay facilidades, hay comodidades para salir mucho más rápido, no gastar tanto dinero, mucho tiempo, y yo creo que animo a la gente a que lo intente. Total. Por la experiencia, aunque sea solo ya, ¿no? Porque, como decíamos, se aprende mucho de la vida haciendo este tipo de cosas. Se aprende de tecnología, se aprende de interacción con otras personas, que es algo que al final cualquiera va a necesitar en un trabajo normal y corriente. Sí, también, claro. Cómo resolver problemas sin ser un problema para la empresa. Que eso es muy importante. Es importante. Es muy importante. Y se aprende mucho cuando uno es emprendedor a identificar qué comportamientos, incluso los propios, son problemas para otros también. Sí. También... Bueno, sí, perdón. No. No, que también te ayuda a afrontar miedos y cosas barreras que tienes que romper, que a lo mejor si te quedas en la tranquilidad del sueldo, ¿no? Claro. Por llamarlo así, no lo rompes nunca. Claro. Hay que ser muy inteligente, ser muy eficiente, gastar lo justo... Ir lo más rápido posible, como decíamos, al Product Market Fit. Encontrar, obviamente, antes cuál es el segmento de la población que más se encaja con vuestros ideales y para el que estáis dispuestos a entregarles 2 o 3 años de vuestra vida o más, a veces. Y, efectivamente, mucha resiliencia y buen ojo a la hora de encontrar la gente con la que te rodeas. Eso al final es una clave de la vida en general, ¿no? Eso es, porque si te rodeas con gente mal, pues al final vas a acabar por mal. Va a acabar mal. Claro. Va a acabar echar el cierre de los 3 años, como el resto del 90%. El 90%. Sí. ¿Has visto? Lo iba a decir al principio. ¿Has visto que he cogido la mejor camiseta para este episodio? No lo había visto. Hoy soy 007, que tengo 0 dinero, 0 stakeholders y 7 días brillantes. No lo había visto. Esta la cogí al principio en un evento de emprendimiento cuando empezábamos. Un evento de la universidad y es fantástica. Vamos a pasar con protocolo HAL, que vamos a hacer un mix con inteligencia artificial que vais a ver lo fácil que a día de hoy es hacer una primera aproximación a un proyecto para poder validarlo en el mercado. Vale, pues estamos en el nuevo protocolo HAL, en el que vamos a estar utilizando AgentGPT, que es una adaptación del concepto que había de AutoGPT. Básicamente, bueno, esto cuando salieron los LLM se puso muy de moda, de confrontar a 2 LLMs para llegar a un objetivo común. Hay un prompt inicial, tú les indicas un goal, un objetivo que quieres que sigan. Entonces uno es como el supervisor del otro, que es el que va haciendo las tareas, ¿no? El supervisor le da al operador lo que tiene que ir haciendo, el operador le da los resultados de eso al supervisor, el supervisor le devuelve la respuesta en función, o sea, ese feedback en función de lo que le ha dado y así siguen en cadena hasta que el resultado final concuerda con el goal que le hemos dado, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar un modelo de negocio para, en este caso, una idea de ¿qué, Andrés? De una idea de una aplicación de alimentación en la que tú vas a poder subir una foto y te va a decir pues un poco qué alimentación tienes que seguir para conseguir X objetivo, ¿no? Lo que tú les digas. Los que tú les digas, ¿no? Y vamos a desarrollar todo lo que normalmente haría un equipo estratégico, ¿no? de una startup
Lo va a desarrollar AutoGPT, en este caso, con este método, y vamos a ver qué tal los resultados. Vale, pues bueno, aquí vemos que, bueno, puedes poner un nombre. No sé exactamente muy bien, ahora... El nombre del... Bueno, pues aquí simplemente AutoGPT le da Un toque ahí personalizado, ¿no? Sí, Vale, vale. no mucho más a nivel de funcionalidad. Sí, sí. Y bueno, luego el objetivo, ¿no? Eso Le es. escribes el prompt de lo que quieres conseguir y nada, bueno, aquí tienes algún tipo de herramientas como si quieres buscar en Google o Esto es para escribir utilizar... código con Sí, GPT, correcto. generar imagen con DALL-E, creo que era esta, Sí. o este icono. No me acuerdo cuál era, pero Creo que que sí. puedes conectar con diferentes APIs Sí, para sí, que sí. también trabaje Ujú. y genere el código. Bueno, como ahora no lo vamos a conectar, lo que vamos a hacer es que luego, con ChatGPT, que lo tenemos también abierto, Correcto. vamos a buscar nombres, si no te Eso dice es. ninguno, Eso y si es. te lo dice, pues generar el logo Eso es. e imágenes que puedan interesar. Que ahora con los nuevos features de ChatGPT Está muy es bien, maravilloso poder hacer esto. claro. Así que... Entonces, bueno, le damos al play, ¿no? Sí. Y arranca. Vamos a ver cómo van apareciendo diferentes iteraciones bastante rápido. Al final esto lo que corre por detrás es un ChatGPT y van confrontando, se ven las confrontaciones de los dos. Bueno, aquí vemos un poco que genera como tareas, ¿no? Las O sea, tareas. va pensando en paralelo, por así decirlo. Correcto. Parece un poco a Y OpenManus cuando lo probamos, ¿te acuerdas? sí, un Sí. poquito. Lo que pasa es que ahora este tipo de IAs, ¿no? OpenManus y tal, trabajan como en dos, la interfaz partida en dos, ¿no? Una la que Claro, es el chat y la contestación y en otra el resultado, por así decirlo, que vas viendo. claro, claro, Aquí claro. es todo en chat, Eso es. por así decirlo. Pero es que esta interfaz es muy, muy anterior a... Muy, sí, muy chat GPT Sí. inicial. Esto Sí. salió poco después de que saliera ChatGPT. Bueno, también estaba, creo, hay como un collab en el que puedes hacer, o sea, tienes tu propio Sí, AutoGPT, por así sí. decirlo, ¿no? Y puedes, al final casi todos los proyectos de GitHub, sobre todo los más famosos, tienen collabs y los puedes probar. Y sí. Vale, pues aquí vemos cómo está generando la respuesta y empieza a investigar y analizar las diferentes metodologías para el cálculo de los macronutrientes de alimentos a partir de imágenes. Luego finaliza la tarea y añade otra, que es desarrollar un algoritmo a partir de lo que la contestación, ¿no? Claro. Inicia la tarea, la va desarrollando, te sale aquí un poco pues, lo que ha pensado, ¿no? Para Todo lo completar la que... tarea y diseñar el algoritmo que puede identificar estimamos un macronutriente. Primero necesitamos utilizar técnicas de visión por computador Eso para es. detectar, o sea, ya te dice todas las Por dónde partes tienes tecnológicas, que... ¿no? Eso es. Que tienes que utilizar. En resumen, para completar la tarea de diseñar un algoritmo que puede identificar elementos de imágenes, necesitamos utilizar técnicas de visión por computador, aprendizaje automático, entrenando modelos con conjuntos de datos adecuados y validando su rendimiento para garantizar su Correcto. eficacia. Correcto. Probablemente si tuviera conexión a internet, incluso nos daría ejemplos de herramientas actuales que podríamos utilizar. Claro, no sé si tiene conexión a internet, pero sí que tiene de generar imagen. Ah, fíjate. No es una locura, es un modelo un poquillo malo, Sí. pero bueno, Pero oye, oye, te ha dado como un interfase así como una de... idea, ¿no? Sí, De lo que puede ser. sí, sí. Bueno, aquí dice desarrollar un sistema que recomienda una dieta personalizada basada en los macronutrientes. Vale, Como ejecuta. podéis ver, le podéis hablar en español. Sí, está bien eso, ¿eh? Desarrollar un sistema que recomiende una dieta personalizada basada... Bueno, eso es lo mismo, o sea, Mm, vale, la que finaliza. claro. Luego, crear una interfaz amigable para que los usuarios puedan tomar fotos entre tus comidas y te da como una orientación Sí. mejorable, ¿no? Pero bueno, Pero bueno, de cómo sería. Incluso esto puede servir a veces para imágenes de marketing, incluso para los decks que hemos comentado, a veces para llenar un poco el sí, estilo y todo. sí, pero bueno, ahora, por ejemplo, por eso también yo creo que al final con la IA no es tener una que lo pueda hacer todo, porque a lo mejor es complicado, Mm, pero sí que tener varias que se conecten bastante sí, bien correcto. y puedan congeniar. Llevará, sí. Bueno, aquí te da como un poquito el resumen, ¿no? Sí. Los diferentes puntos que ha llevado a cabo. Recompilación de datos, preprocesamiento de datos, extracción de características, selección del modelo, entrenamiento del modelo, evaluación e implementación. Y te da pues un poco... Con lo cual ya es que prácticamente no necesitáis ni expertos con los que complementar vuestro equipo. No, luego a ver quién mete todo esto Sí, sí, sí. y funciona, ¿sabes? Pero básicamente, como hemos comentado, para ir rápido, sí que es verdad que muchísimo trabajo de brainstorming y análisis del mercado y demás. Que esto es lo que te decía mentiras. de Pau cuando fuimos a verlo, Mm, que claro, te ponía un ejemplo de, pues, vale, quiero montar
una tienda de vender actividades de estas de nieve, ¿no? Sí. Creo que era. Sí. Y te decía, vale, pues hago el logo, ¿no? El Sí. HTTP, logo. Como un eslogan. Sí. En una semana, bueno, y ahora con Byte Coding, que no estaba Fíjate. antes. En una Hacer la semana página web. Tienes la web, Sí. funciona, vamos para adelante. No funciona, has perdido una semana de tu vida. Claro. Has perdido más. Claro. Entonces, está bien. En comparación con cuando nosotros empezamos, imagínate. Vale, pues vamos a... Y ahora, por ejemplo, bueno, no nos ha dicho ningún nombre. Esto es más como a nivel de negocio, ¿no? Que también lo que le hemos pedido. Sí. Entonces, vamos a copiar el prompt y le decimos que queremos un nombre para esta nombre, sí. Eslogan... Quiero un nombre, un eslogan y un logo para mi empresa, que es... 2 puntos y pegamos el prompt. Ahí Esto está. lo hago yo mucho. Ni me molesta. Ya tan fans. Bueno, a lo mejor como luego pongo quiero otra vez, a lo mejor se raya, pero... Vale, nombres sugeridos. Nutrilens. Cuidado, Nutrilens, No está mal. Nutrinutrition Lens por la lente de la cámara. MacroSnap, DietaView, NutriScan, tampoco está mal. Foodscope. No está mal, ¿eh? Oye, yo creo esto no lo habéis visto, pero fuera de cámaras me ha dicho que, ojo, que a lo mejor nos interesa Cuidado, hacerlo. Eslogan, tu vida empieza con una foto. No está mal, ¿eh? Enfoca tu plato, transforma tu salud. Qué locura, loco. Es que ha mejorado bastante, hay que decir, ChatGPT. La inteligencia artificial que cuida de tu imitación. O sea, muy, Sí. muy Laura, la verdad. Logo, descripción para el diseño. Te dice descripción. Sí. Debe decir que me genere la imagen. Y luego, bueno, como le he puesto lo otro que le había puesto ahí, me ha hecho un poco Pero modelo de negocio. sí, pero mola las diferentes opciones, ¿no? Te ha dado... Modelo de negocio también. Idea inicial, público objetivo, tal. Sí, bueno, que al final con ChatGPT lo podéis hacer también. Pero interesante las diferentes opciones que... Sí. Está directo. Vamos a ver con el... Sí. Y vamos a ver qué pasa. Para hacer, por ejemplo, imagínate para hacerle la distribución, el layout de la app, cosas como las que veíamos en el episodio de programación, a partir de un... Bueno, o sea, diseño, ¿dices de diseño o ya directamente como de implementación de creación de la web? De diseño primero, obviamente, y luego de implementación. He visto alguna porque sí que es verdad que por ese lado se le había dado muy poco bombo. ¿Verdad? Y creo que a nivel técnico lo que más fallamos es en el diseño, claro. Entonces, estoy buscando y hay alguna cosilla. Sí que es verdad que la tengo por ahí apuntada, pero no la he cogido. La traeremos en... Pero sí que es verdad que si tú a las herramientas de bytecoding, que aparte le puedes pasar un Figma, eso también es interesante, pero que tú le dices un poco por los colores de tu marca, un poco el diseño que quieres tener, o incluso esta que es como para replicar webs, que se hizo famosa porque replicó la de Nike igual, que luego tú lo pones y no sale igual. Pero pero en el ejemplo salía igual y claro, si tú quieres un diseño parecido, puedes clonarla y luego tú ya hacer los cambios que quieras, que tú quieres hacer. Mira. Y bueno, como vemos aquí, la verdad es que... Está bien, ¿eh? Está muy bien. Directamente ya para... Servido. Para entrar a vivir con... Para entrar a vivir, o sea, totalmente. Te lo digo, ¿eh? O sea, es que lo que es generación de imagen ha mejorado muchísimo. Sí, hay que decirlo. Tu dieta empieza con una foto. Con una foto. Te pone el eslogan y todo, ¿eh? O sea, es que está para salir ya. O sea, es que, escúchame. Chavales, estáis perdiendo el tiempo. La verdad es que sí. La conclusión de este podcast y de este protocolo local es que podéis estar ganando 20 millones, ¿no? 20 millones. 20 millones y no lo estáis haciendo. Así que... No, pero sí que es verdad que luego está el factor suerte o el factor cómo llega a la gente, ¿no? Pero que al final es el buen ejemplo de que con un producto que al final es interesante para la gente, yo no lo veo interesante. Pues fíjate. A lo mejor otra gente no lo ha visto interesante, ¿no? Por eso, ahí está. Ahí está el mimo que le han dado ese grupo de trabajo a esa idea y en ese mercado. Por eso es tan importante conocer también a las personas, a ese grupo. Claro. Entonces, pues esto es. Esto es todo. Esto es, a partir de aquí podéis hacer vuestros manuales de imagen y hacer todo lo que tiene que ver con vuestro branding, todo lo que tiene que ver con la marca y demás, vuestras presentaciones incluso. Hay IAs que se están especializando en Gamma, por ejemplo. Gamma AI es una web que ponéis y está especializada en presentaciones y podéis hacer los decks directamente ahí a partir de prompts y luego sí que es verdad que es muy editable, muy personalizable los resultados.
Luego Canva... que bueno, ya estamos diciendo muchos nombres, cuidado. Sí. Pero sí, Canva la verdad es que el último que sacó en su evento ¿Sí? donde sacan las Ahí mejoras, también había... sacó, tiene una herramienta de bytecoding también, creo. ¿Verdad? O sea, es una locura Canva, o sea, puedes hacer lo que quieras. Branding, o sea, manuales de imagen, decks, web, o sea, páginas Todo. web, aplicaciones... Imágenes, todo. El mundo está a vuestros pies, queridos. Esta es Eso vuestra oportunidad. Sed listos y no la dejéis escapar. Ahí Nos está. vemos en el siguiente episodio de Scanet is Coming. Chao, chao.